A mí me mandaron a un internado a los 14 años, castigada. Era muy rebelde. A los 10 años de matrimonio estaba desesperada. Yo toda la vida he combatido la culpa porque me crearon en la culpabilidad. Tú conociste esa línea delgada entre la locura y la cordura. Yo no estaba siendo la escritora que había querido ser. La relación mía con mi propia vejez que empieza, o que empezó hace rato, ¿no? Pero pues es que yo no la reconozco. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una organización que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 1. Piedad Bonet. Me da un gusto tenerte infinito, Piedad. Ay, muchas gracias, Vanessa. No lo dudé, apenas supe que eras tú. Piedad, ¿tú por qué empezaste a escribir en la vida? Ay, mira, porque creo que no tenía más remedio. ¿A qué edad publicaste lo primero que escribiste? Mira, a mí me mandaron a un internado a los 14 años, castigada. ¿Eras a Bucaramanga. Era muy rebelde. Y siempre he hecho un elogio de la rebeldía, porque creo que la rebeldía nos descubre un montón de mundos. Yo era una chica que somatizaba todo. Tenía una úlcera duodenal a los 13 años. Wow. Pero en mi entorno como que no entendían eso. No entendían que era una hipersensibilidad casi enfermiza. Entonces me mandaron a ese internado y en ese internado yo me di a escribir poemas. Y ya escribía porque yo sabía versificar. Descubrí muy chiquita que yo sabía escribir en decasílabos y que las cosas me rimaran y todo eso. Que eso es todo un arte. Sí, pero le faltaba esa otra cosa que es la pulsión verdadera de la poesía, que es qué es lo que estamos diciendo, ¿no? No es solamente aquí versitos bonitos, ¿no? Y como allá yo iba, pues, desterrada a un medio completamente distinto, que era un internado donde había un montón de niñas de la costa, de Venezuela. Eso era ¿Y en esa época se usaba ir a internado? Yo creo que fuimos las últimas internas del planeta. No, yo sé que en ciertos países hay todavía gente que va a los internados toda la vida, ¿sí? Porque mi mamá también fue internada en Colombia, ella ¿Sí? Y todas sus hermanas, claro, por eso me llama la atención. A mí no se me ocurriría mandar a mis hijas a un internado en Chía. A mí es porque estas monjas que me educaban, que eran unas monjas españolas, me echaron del colegio a los 13 años. Y no sé ni por qué, porque yo nunca perdí ningún año. No les gustaba esa manera de ser mía. Y mi mamá, yo creo que un poco desesperada, tenía, digamos, unas tías monjas y una de esa comunidad tenía ese colegio con internado. Y allá me mandaron y allá publiqué mi primer poema. Me lo publicaron en la Universidad Industrial de Santander, en el periódico estudiantil, y me lo publicó Pablo Gallinazos. ¡Wow! El cantautor, ¿no? Digamos. Sí. Y novelista. ¿Y fuiste feliz en esos años del internado? No estuve sino un año, y lo que te podría decir es que no fui infeliz. Feliz no creo, porque después me di cuenta del dolor que eso implicó para mí, como una especie de abandono y de desubicación. Pero como yo era la rara, ¿sí? Me tuve que enfrentar con la animadversión de algunas monjas, pero yo he sido siempre una persona relativamente sociable. Establecí relaciones de amistad. Allá por primera vez pisé el consultorio de un psicólogo. ¿A qué edad? Tenía 14. Cuando regresé tenía 15. Mi libro, El prestigio de la belleza, cuenta más o menos esa historia del internado. Allá tuve un profesor maravilloso, que desgraciadamente no me acuerdo cómo se llama, que se dio cuenta de que yo tenía talento para la literatura y tuve como un estímulo ahí. No grandísimo, no como que se hubiera convertido en mecenas ni nada, pero yo me acuerdo que era muy feliz en esa clase. Y el colegio era muy hermoso porque daba a una naturaleza exuberante en las afueras de la ciudad y eso era como muy consolador. Y ahí entonces la poesía fue como un elemento que me ayudó a resistir, digámoslo así. Entonces no fui feliz, pero no fui infeliz. Entonces, fue un año de internado y luego...
Volví donde las mismas monjas que me habían atormentado. Y ya estabas adoctrinada. Totalmente estaba amansada. Y ahí tomé la decisión de que iba a ser escritora. Muy rápido, a los 15 años. Que además es una decisión, pues, contestataria en una época. Sobre todo para mi pobre padre era una decisión brutal, porque nosotros somos de un pueblo, mi papá nos crió pues con dificultades, ¿cierto? Nos dio a los 4 hermanos educación muy buena, nos mandó a las universidades y tal. Entonces que la primera decide estudiar filosofía y letras. La segunda era La Esperanza, no, historia. El tercero, teatro. Y el cuarto, estudió cine. Y es un novelista, tiene 4 novelas. O sea que mi pobre padre algo habría hecho mal, digo yo, ¿no? O muy bien. Para que le saliéramos así, sí. O muy bien, seguramente. O muy bien, eso es. Y era por lo que supe en la preparación de esta entrevista, un hombre muy disciplinado, muy estricto, ¿no? Tengo mis padres, él tiene 96 años y mi mamá tiene 101, porque mi mamá es mayor. Y claro, con el tiempo se ha dulcificado, pero era un hombre muy severo, muy, muy, muy severo. Siempre estaba con náuseas. Ah, bueno, qué cantidad de cosas sabes. Mira, porque estoy escribiendo un libro sobre esas cosas. Estoy escribiendo mi primer libro verdaderamente autobiográfico, porque yo creo que lo que no tiene nombre es un libro sobre Daniel, no sobre mí. De paso sobre mi dolor y mi duelo, ¿no? Pero nada más. Pero ahora estoy escribiendo, no es que me remonte a la infancia ni nada, pero sí están las náuseas de mi papá. ¿Pero por qué tenía náuseas? Oye, porque yo lo explico así. Todo el mundo en mi familia ha sufrido de ansiedad y la ansiedad produce náuseas. Entonces, mis hijas creo que sentían náuseas. Daniel, supe después de que se murió, por sus médicos, que tenía náuseas y le daban ganas de vomitar. Y yo fui una niña con náuseas perpetuas, ¿sí? Ya no, ya grande no, pero niña, adolescente, es el cuerpo gritando que no, hay es que algo yo conozco que no. el sentimiento porque yo también sufro ansiedad, por eso me llamó tanto la atención, porque tal vez fue una entrevista que te leí en alguna parte cuando decías eso, que tu papá, que lo recordabas siempre con náuseas y que a ti también con náuseas y un poco también con ataques de pánico a veces. A mi papá le daban náuseas el domingo por la noche de pensar que tenía que ir el lunes a trabajar. Y el lunes por la mañana yo lo oía haciendo esta cosa horrible de la náusea, como una arcada, que a mí me ponía requete mal. Y tú Él también me transmitía el miedo. Claro. ¿Y era miedo a qué? Yo creo que a la vida. Yo creo que miedo a la responsabilidad. Es que también nunca nos hemos planteado esa tarea tan brutal que se le asignó a los hombres. En ese entonces era hacer proveedores, ¿no? Un hombre que venía de un pueblo con una formación más o menos, ¿no? Pero que no fue a la universidad. Llegó aquí a trabajar con el Grupo Santo Domingo. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá comenzó como contador en su pueblo y estudió por correspondencia, porque además era una persona muy tímida, y no tuvo tampoco la oportunidad de ir a ninguna parte. Cuando nos vinimos, él debía tener unos 27, 28 años, pienso yo. Muy joven. Llegó a conseguir una casa para 4 niños, para 3, porque luego nació el otro acá, y a conseguir un trabajo, y consiguió un trabajo muy rápido, y conseguimos una casa propia muy rápido, que fue es una especie de pequeña épica que yo creo que es de muchos colombianos, que han hecho ese esfuerzo, que vienen, trabajan, ahorran. Mi mamá hacía también sus cosas para ayudarle. ¿Ella qué hacía? Mi mamá fue una ama de casa, porque mi mamá fue una maestra. Yo soy de familia de maestros todos. Mis abuelos, mis hermanos han sido maestros y yo también fui maestra toda la vida. Llevamos eso como en la sangre. Y mi mamá tuvo que dejar la docencia cuando se casó con mi papá, que es una cosa muy triste. Claro. O sea, para mi mamá, ella había estudiado para ser maestra en Medellín. O sea, normalista era mi mamá. Entonces mi mamá volvió al pueblo, además era la maestra más linda, porque mi mamá absolutamente divina. Ahí está en una foto de la familia que pintó Daniel. Sí. Y entonces
le tocó reducirse a una casa. A una casa y 4 hijos. Sí, pero entonces un montón de cosas de nuestra educación, que yo creo que ahí donde viene la sensibilidad artística, vienen de ese acercamiento a los libros y sobre todo al estudio. A mi mamá le interesaba era que estudiáramos y saliéramos adelante, como esa idea de muchos colombianos de que solo con el estudio se sale adelante. Que además yo lo comparto. Claro que la compartimos, pero que vino la cultura del narcotráfico y arruinó un poco esa idea, ¿no? Sí, que la gran tragedia de Colombia, siempre lo pienso, es que el narcotráfico le enseñó a una generación entera de colombianos que se puede vivir con plata fácil. Así es. Y eso me pareció que es la gran tragedia que nos ha acompañado en los últimos 30 años. Sí. ¿No? Y mi papá era un gran lector y una persona muy curiosa, muy, muy curiosa, y con un ángulo, a pesar de ser ese conservador a ultranza, que sigue siendo uribista y tal, una persona con excentricidades, pequeñas excentricidades. ¿Cómo cuál? Se ponía un corbatín en la época en que nadie se ponía corbatín, decía que era masón, no sé, eran como rasgos que él quería de diferenciadores, ¿no? Ahora es que ya de grande, de vieja, porque este es un programa donde yo te voy a hablar desde la edad que tengo, claro, que es la edad de una mujer vieja. De una mujer genial y mayor, y sabia, muy sabia. Soy Vanessa de la Torre, están escuchando en este podcast a la brillante escritora Piedad Bonet. Estamos hablando sobre la vida, sobre los años, sobre el amor, sobre la locura y sobre la cordura. Esto es Geniales y Mayores que yo. Piedad, y entonces yo no puedo creer que hubiera sido rebelde. ¿En qué sentido? Es que mira, doy una sensación de ser aconductadísima. Y yo he sido una rebelde toda la vida. Ahí estoy hablando de mis rebeldías. Te voy a contar una, ya vieja. A lo mejor me censuran horriblemente por esto, pero yo me casé a los 19 años. Tuve a mi hija a los 20. Terminé la universidad ya con una niñita. Empecé a trabajar inmediatamente en, colegios, universidades, etc. A los 10 años de matrimonio estaba desesperada. Tenía 3 niños, tenía una chica tenía 19 años, la otra tenía 15, el otro tenía 7, y yo decidí que yo estaba muy aburrida y que yo me quería ir para alguna parte. ¿Y te fuiste? Y me fui. ¿Para dónde? Conseguí una beca y me fui para España. O sea, no era una separación, no era nada. Era una excusa genial. Niños, por favor, espérenme un poquito. Yo ya vengo a tomar aire, ¿sí? Me fui a hacer unos cursos horrorosos. ¿Cuánto tiempo? En Madrid, 6 meses. Porque no era capaz de más, tenía un niño de 7. ¿Y dejaste a los niños? Sí, claro, dejé a los niños. Bueno, mi hija mayor ya podía cuidar del chiquito, el papá siempre ha sido un buen padre, estaban los abuelos, yo me consolaba con esas cosas, pero es que yo necesitaba eso porque yo no había tenido el aire de la juventud que yo habría necesitado. Pero mírate qué valiente, ¿no? Sabes que me acuerdo de Isabel Allende. Isabel Allende se enamora, está casada, tiene sus hijos y se enamora de un cantante argentino o español y deja a los hijos tirados y se va a vivir a España detrás de él, y estando con él se da cuenta de que pues había dejado su familia, había dejado sus niños, y se regresa. El marido la recoge en el aeropuerto y ella le dice: esto es un tema del que nunca más vamos a volver a hablar. Y él le dice: pues sí, porque también fue culpa mía haberte hecho tan infeliz, para haber salido corriendo de esa manera. Y ella lo cuenta, se lo oí en un podcast que me fascina, el de Julia Dreyfus, que además me inspiró un poco también para este podcast. Y ella lo cuenta así: me desesperé, me enloquecí, tenía 2 hijos, era muy joven, un marido, y me fui con otro. O sea que lo tuyo no fue tan grave. No fue tan grave. Pero por ejemplo, Doris Lessing también. Doris Lessing vivía por allá en Rhodesia o yo no sé dónde, en el campo. Le tocaba hacer un montón de trabajo físico. El marido era un ser humano sin sensibilidad ninguno. Ella cuenta en sus memorias, que son hermosísimas,
cómo de pronto los niños eran chiquiticos y cómo habló con los dos niñitos de 3 y 2 años que no podían entender nada. Y les dijo, niños, me estoy separando de ustedes, entiendan, no puedo hacer nada. Y se fue y no volvió nunca. Nunca volvió. No. ¿Y te arrepentiste de haberte ido? No. Lo único que me da dolor es pues que Daniel era muy chiquitín. Y como los niños a esa edad no se comunican bien, ¿no? Entonces yo llamaba de España en esas llamadas, que era ir a la cabina telefónica. De Telecom. Sí. Allá pues, hola, lindo, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero todo bien? Bien, mami, bien. Entonces era muy doloroso cuando yo me acostaba a las 11 de la noche allá en bueno, como vivía, porque vivía con 2 españoles que eran unos guarros espantosos. Entonces yo era una señora de 40 años que había sido muy elegante en Bogotá y llegué a vivir como una estudiante. Pues yo pensaba en Daniel. Pensaba que se estaba bajando del bus del colegio, que lo estaba recogiendo la empleada, que a lo mejor la hermana estaba o no estaba. ¿Sí? ¿Te sentiste culpable? Mira, yo toda la vida he combatido la culpa porque me criaron en la culpabilidad. Me criaron con la idea de que yo era una niña mala, porque por eso me echaron de un colegio, sin yo entender bien qué. Pues me mandaron a un internado. Y mi hermana era perfecta y yo era una especie de mostrico. Entonces, además me casé tan temprano, ¿sí? Entonces yo siempre pensé que yo era, pues tenía como una culpa yo. Y luego cuando tuve a mi hija, como estaba en la universidad, mi mamá me ayudaba, la cuidaba. Y ahí sí sentía mucha culpa. Porque mi mamá la cuidaba mejor que yo. Mi mamá me hacía ver que yo no hacía las cosas como debía. Digamos que el hueco del tetero era muy grande. Bueno, pero creo que todas las mamás y yo que seguramente tendré hijas y seré igual, de alguna manera siempre lo hacen sentir a uno de que uno no está haciendo las cosas bien en cuanto a los hijos. Un poco, ¿no? Ay, pero yo a mis hijas no. ¿Jamás? No, yo trato de que no, pero con todas las señoras que hablo, de mi edad, de la tuya, había como siempre esa sensación, tal vez porque, Sí, ¿no? Como usted no está, el tetero no está suficientemente Pero así, es que te la voy a niña decir. cárguela, el no sé qué. Pero es porque había una idea de cómo teníamos que ser mamás, que era muy oprimente, muy oprimente. Entonces, yo ya cuando colapsé, porque yo en un momento dado colapsé, quiere decir que entré en un estado de estrés brutal. ¿Cuándo colapsaste? Me está robando todo mi tema del libro que viene, me estás quitando muchos lectores. Al contrario. Yo colapsé porque yo estaba en la Universidad de los Andes, tenía mis 2 niñas, era una trabajadora compulsiva, que es otra cosa brutal, que es como una especie de hiperresponsabilidad que me venía de esa casa. Y me dio una cosa física, es decir, empecé con unos dolores abdominales brutales, timbré donde mi médico, mi ginecólogo, y no me acuerdo de más. Cuando me desperté, estaba en una camilla y me llevaban para unas urgencias. ¿Como un burnout, tal vez? Sí, de alguna manera sí, pero a eso se le sumaba una cosa muy brutal, que era que yo no estaba siendo la escritora que había querido ser. Un poco de frustración, tal vez. O sea, que yo no lograba entre el hogar, criar niños y estar preparando clases como una loca, ser la persona que me había jurado ser. Yo había estudiado literatura, no para ser profesora, sino para ser escritora. ¿Cuántos años tenías, Piedad? En ese momento yo debía tener 30 y no había publicado ningún libro. Después de eso es que me voy para España. Después de eso Daniel nació cuando yo tenía como 32. Y al final de esa década, cuando ya estaba asfixiada, pero ya había publicado un libro de poemas, es cuando me voy. Bueno, pero y regreso y sigo siendo una mujer relativamente normal. Mi rebeldía la he encauzado a través de los libros. Menos mal, de la mejor manera. Sí.
Y mira ahora en qué ha cambiado esa condición de la mujer, ahora que lo ves a través de la literatura, de la poesía. ¿En qué ha cambiado? Porque yo también me pasa igual, trabajo como loca, tengo 2 hijas, a veces quiero empacar las maletas e irme, siempre hay una frustración, siempre hay una ansiedad, ¿no? Un poco a las mujeres nos ha tocado duro. Sí, nos ha tocado muy duro. Nos ha tocado duro porque nunca dejamos de ser mamás. Pero claro, a mí me tocó más duro y a mi mamá ni se diga y a mi abuela pues ni se cuente, ¿eh? Que es lo que trato de mostrar en esa última novela mía, que es qué hacer con estos pedazos. De eso te quería preguntar, porque qué hacer con estos pedazos termina siendo pues un retrato de una mujer amargadísima, aburridísima en un matrimonio, desesperada también. ¿Tiene algo autobiográfico? Mira, no es amargadísima. Sí hay cosas autobiográficas ahí, pero que tienen que ver más bien con otras cosas mías, como por ejemplo la tristeza de los padres, porque yo estaba en pandemia mientras estaba escribiendo ese libro. Entonces, mis papás, como te digo, están viejísimos, les dio el COVID por allá y no podíamos ir a verlos, se lo pegaron las enfermeras. Bueno, entonces, esa relación con la vejez. La relación mía con mi propia vejez que empieza, o que empezó hace rato, ¿no? Pero pues es que yo no la reconozco. ¿Sí? No creas, el cuerpo, el horror de la pandemia. Es que yo era una mujer mayor de 60 años, con comorbilidad, porque tengo hipertensión, y no llegaban las vacunas aquí, y no podíamos salir ni a Carulla. Sí. ¿Cierto? Entonces, eso fue muy duro. Entonces, estaba trabajando ahí sobre eso. Si hay algo de mis empleadas del servicio puestas ahí, de la relación intrafamiliar también, pequeñas fricciones que uno siempre tiene con los hermanos. Con el marido, es que la imagen que tengo yo de ella es... Bueno, y con el marido. Sí, porque de lo que me interesó hablar es de una cosa que se reconoce muy poco, que es ese micromaltrato que en la convivencia de la pandemia se exacerbó mucho en las parejas. Y entonces yo oía por todos los lados esto y de todas maneras, pues yo misma he sufrido cosas que parecen pequeñas, ¿sí? Pero que van creando en uno como unos pequeños resentimientos. Ayúdame a describir el micromaltrato. Bueno, es que el micromaltrato tiene tantas facetas, pero puede ir desde el silencio. Sí, que no le hablen a uno todo un fin de semana. Por ejemplo, pero puede ser hasta por distracción. Pero yo he oído amigas, tuve una amiga que se fue a pasar unos meses con el marido fuera de Colombia. Y llegó y me dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta que no me oye nada. Y es que no es que no oiga físicamente. Es que no le interesa. Es que no, es que está en la superficie, está en otra cosa. Tú puedes decir, tengo hoy un dolor de cabeza, y el otro, nada. De pronto que te alcen la voz por alguna cosa, es un micromaltrato, pero también ciertos asedios. Ahí yo pongo un asedio del cual yo fui víctima, voy a confesarlo por primera vez, y era mi marido preguntándome con quién chateo. ¿Y tú con quién estás chateando? Solo porque son las 6:30 de la mañana y el otro está intrigado de por qué estoy chateando, ¿sí? Pues, ¿y tú con quién chateas? Me parece una pregunta tan ofensiva. ¿Y tú con quién chateabas a las 6:30 de la mañana? Con mi hermana, que me ponía unos mails insoportables a las 6:30 de la mañana. ¿Sí? Entonces, porque ¿con quién van? O con el señor que le está pidiendo a uno el favor de que no sé qué, porque eso es. O con quien se me dé la gana. O quien se me dé la gana, exactamente. Exacto. Y ahí aparece la imagen de la mujer que a los 60 años no es capaz de dejar la casa porque no tiene el coraje de los 30, que tampoco lo tiene, de los 40. Es que mira, Vanessa, a mí me interesó mucho ese tema de la edad. ¿Por qué? Siendo yo mucho mayor que Emilia, ¿sí? Pero Emilia es la protagonista. Que yo he hablado con mucha gente que me dice, yo ya me quedé ahí porque soy yo, ¿para qué me voy? ¿A pasar trabajos? Tengo mi casa, tengo toda esta cosa, toda esta infraestructura. ¿Eh? ¿Me voy a ir para un apartamento a qué? ¿Eh? Entonces, es porque nosotros vivimos en una cultura donde no hay una segunda oportunidad después de los 60 años.
Y tal vez ni siquiera antes, Piedad, porque es una sociedad que de todas formas para una mujer sola es difícil la vida, ¿no? Bueno, son ciudades muy difíciles. O sea, estas ciudades grandes colombianas son ciudades muy difíciles y tenemos que estar encarando los pequeños problemas de la cotidianidad que también son horribles. La burocracia es una cosa muy espantosa. Es decir, hay tareas que repartidas nos permiten vivir mejor, Claro, ¿o no? Claro, no, de Claro, acuerdo. allá, por ejemplo, en este momento, mientras yo estoy grabando aquí, mi marido está haciendo el almuerzo, porque, sí, porque si no es así, yo, pues nada, pues tengo que salir y comerme una cosa aquí en la esquina. Me llamó mucho la atención en esta versión del libro nuevo de Lo que no tiene nombre, la presencia constante de tu marido. Cómo lo describes, cómo hablas con él, cómo ha acompañado siempre, ¿no? Es un matrimonio de ¿cuántos años? Mira, pues es que tengo 53 años de casada, ¿sí? Y nos conocimos niños. Él tenía 16, yo tenía 15. ¡Wow! Acabas de salir del internado. Claro, yo era una estudiante de tercer bachillerato. Él me ayudaba a entender el álgebra. Me daba clases porque era muy buen estudiante. Finalmente tuvimos un noviazgo muy largo. Nos casamos porque yo ya... Es decir, ya queríamos casarnos. Yo quedé embarazada. Y lo que se me ocurrió fue, casémonos. ¿Quedaste embarazada soltera? Sí. Bueno, ahí está la rebeldía. Yo quedé embarazada en la universidad. Todas las mujeres de mi generación quedamos embarazadas en algún momento sin querer. ¿Por qué? Porque conseguir la píldora era una cosa muy difícil en Colombia. Solamente gente con mucha libertad en sus hogares podía ir a donde el médico a que te diera una receta. Sí, una fórmula para que fueras a la droguería. Porque si no, el señor de la droguería no te iba a vender la píldora. Wow. Entonces, de aquí a que tú le dices a tu papá, No. voy a ir donde el médico. Necesito la píldora. Sí, a un señor que es furioso, que piensa que la virginidad debe ser para siempre. Y nosotros estábamos tremendamente influidos todos por el hipismo. Claro. Y por el amor libre. Y por la libertad. Y por la libertad. Es más, no queríamos ni casarnos. Pues yo, por lo menos. Mi marido sí. Pero estaba la presión de la convención. Y finalmente terminábamos metidos en el saco de la convención. Que porque mi pobre mamá, mi pobre papá, ¿sí? Que les va a gustar que sea esto así, ¿no? Yo era mucho más retadora. Yo habría hecho de mi vida lo que quisiera, pero claro, como yo tenía, digamos, ese novio al que yo quería muchísimo, ¿sí? Pues me ceñí también a las cosas que él me estaba demandando. Claro. Que mi pobre mamá, que era muy católica y tal, ¿no? Bueno, terminé casándome. Piedad, ¿y alguna vez te separaste? Pues yo me separé cuando me fui a España. En ese momento y después me tomé una pequeña pausa, otra pequeña pausa, de otros meses también, porque cada tanto me da asfixia. ¿Y todavía te da asfixia o ya no? Pues es que no sé cuándo será la próxima asfixia, pero hace mucho que ya no, porque cuando tomé esa segunda vacaciones, digámoslo, que me fui pues para otro apartamento, estaba cambiando también un poquito de vida porque estaba ya entregada a las novelas, a escribir, pero no, mira que mis pausas no son para dedicarme a la rumba ni para dedicarme a los amigos ni nada. A escribir. Sino, sí, como para concentrarme y dejar de tener demandas, digámoslo así. Pero no han sido separaciones como formales, como que, sino fugas. ¿Cómo sobrevivió la pareja a ese dolor tan fuerte de la muerte de Daniel? Yo creo que nos unió mucho. ¿Sí? Sí, porque mi marido fue un gran padre de Daniel.
Daniel lo demandaba a unas horas rarísimas, de pronto se podía levantar a las 2 de la mañana a decir, papá, necesito preguntarte, porque qué tal que yo estudie más bien no sé qué, ¿sí? Y él estaba siempre, siempre, siempre dispuesto. Él fue una ayuda para mí, o sea, compartimos enormemente esa enfermedad. Y eso ya nos unió muchísimo. Y pues la muerte. La muerte puede separar, ¿no? Claro, te lo pregunto por eso, porque he oído y leído muchas historias de parejas cuyos dolores profundos no, es que te digo, porque aquí no había sobreviven al amor. ni la más mínima culpa, ni de un lado ni de otro. No nos pudimos hacer reproches. ¿Sí? Entonces, no, yo creo que yo ya no voy a intentar. La próxima fuga será la muerte. Piedad, ¿tú estás convencida de que Daniel le despierta la esquizofrenia la medicina que toma para el acné? Mira, no, tan formulado así, no. Yo creo que Daniel tenía una predisposición genética que disparó el Roacutan. Es que cuando yo leí por primera vez lo del Roacutan, yo tuve, primero fue la intuición, porque es que yo vi que él empezó a tomarse el Roacutan y empezó a encerrarse y a tener depresión. Cuando Daniel murió, para hacer una columna del Espectador, yo me metí, hice la investigación y me di cuenta que todo lo que no se decía cuando le empezaron a dar el Roacutan, se decía ahora abiertamente, porque había montones de demandas de padres, de muchachos con depresión, con intentos de suicidio, ¿sí? Y con ataques psicóticos. Entonces, no es que todo el que tome Roacutan... No, pero sí tiene una predisposición. Sí tiene una predisposición. Me dirán que como todas los medicamentos, ¿no? Que pueden causar eso. Pero lo que pasa es que a mí, la persona que le formuló eso, la dermatóloga, a Daniel, nunca nos habló de enfermedad mental. ¿Quién sabe qué decisión habríamos tomado si ella nos dice hay la posibilidad de ataques psicóticos, depresión e intento de suicidio, que son las tres cosas que sí aparecen claramente hoy. Con el tiempo. Sí. Claro. Ahora, tú conociste esa línea delgada entre la locura y la cordura. La conociste, ¿no? Absolutamente. ¿Y cómo es? Mira, pues claro, alrededor de la locura hay toda una mitología, comenzando por ahí, ¿no? Pero también como un sobrecogimiento, ¿no? Porque la enajenación es una cosa muy difícil de aceptar. Como que una lógica que choca con otra lógica, ¿no? Pues digamos que yo siempre pensé que yo que iba a terminar en locura. Porque la ansiedad te hace pensar que estás en un borde de algo, ¿no? O del suicidio mismo. Pero bueno, pues no, fue mi hijo. Y digamos que, ¿cómo constataba yo eso? La primera vez cuando llegó de los Estados Unidos, que se había tomado una pausa, y vi que su mirada era hacia adentro. Nunca había visto eso. Es decir, es una mirada que inmediatamente reconoces como que no es como los de los demás seres humanos, ¿no? Eso fue muy doloroso y muy impactante, ¿no? Luego, cuando estábamos en el avión, que cuento en el libro, le habían suspendido la medicación y él empieza a decir, tú no eres mi mamá. O sea, a tener un ataque de paranoia. Tú no eres mi mamá. Además, las imágenes de la televisión, pues sí, de la pantalla, le parecía que lo iban a herir a él, ¿no? Pues eso fue, digamos, lo peor que me pasó. Sí. Pero realmente es que como Daniel si tuvo 3 episodios psicóticos, no tuvo más en 10 años. Era un muchacho con un control tremendo de la cotidianidad. Y siempre fue a la universidad, siempre se graduó, no perdía ningún semestre. Trabajó, ¿sí? Estaba en Colombia. Sí. Entonces, son las personas que tienen enfermedad mental, pero son funcionales.
que llevan como el terror adentro, porque sé que oía voces. Porque la primera vez que se intentó suicidar, yo le dije, ¿pero qué pasó? Y me dijo, yo oí que tú me decías, mátate, mátate. Eso quiere decir que su cerebro está buscando, digamos, que alguien autorizado le dé la vía, ¿no? Por eso me oyó a mí. Entonces, bueno, eso de la locura es una cosa muy, yo diría, conmovedora. Y tú que viviste eso, que tuviste psicóloga pequeñita, que has tenido ataques de pánico, que te da ansiedad y te daban ganas de vomitar, ¿en algún momento has sentido miedo de la locura propia? Ya no. Sentí toda la vida hasta los 30 y pico de años. A los 30 y pico de años me salvaron varias cosas. Me salvó el yoga, me salvó la terapia psicológica. Nunca he tomado droga psiquiátrica porque no la he necesitado. Y la escritura. Entonces, todo eso me ayudó a recuperarme como yo soy. Y llevo 30 años sin nada de eso, o más, sí, o 40. Entonces ya no tengo miedo. Me dan miedo cositas como el ataque de pánico. ¿Te volvieron a dar ataques de pánico? No, pero tengo un tinnitus brutal. Cuando me despierto por la noche es como si estuviera dentro del mar. Se oyen muy fuerte los pitos esos del tinnitus y ha intentado darme como un ataque de ansiedad, ¿sí? Pero ya tengo mis mecanismos, sé cómo respirar, me tranquilizo pensando que al día siguiente, con el curso del día, yo no voy a sentir en la misma magnitud de esas cosas, pero no descarto que la vejez traiga cosas, la vejez propiamente dicha, pues, digamos después de los 80. Tú parecías siempre saber que Daniel iba a morir, ¿no? Yo sabía que su vida iba a ser corta. ¿Por qué? No exactamente por el suicidio, sino porque esos medicamentos son destructivos. O sea, yo tuve un primo con esquizofrenia, primo mío, con infinito más deterioro que Daniel, muchísimo, y mucho mayor que Daniel, digamos, ¿no? Pero vi en su cuerpo los efectos de la medicación. La lentitud, la gordura, el sueño, ¿sí? Y eso era lo que más me dolía, digamos, que a Daniel le pudiera pasar. Entonces, nos dimos, el papá y yo, a la tarea de hacerle todo más fácil, porque sabíamos que no iba a durar mucho. Y entonces, bueno, le dimos un carro para que fuera a la universidad, le compramos un apartamento para que no tuviera miedo de la pobreza, para que lo pudiera alquilar o pudiera vivir ahí. Le dimos el tratamiento psiquiátrico hasta donde pudimos, ¿no? O sea, toda la vida realmente, ¿sí? Y entonces que se quería ir a un viaje y yo inmediatamente le decía sí. Hay que decir que él hizo todo el trabajo de ingreso a las universidades gringas solo. Berraco uno pasar. Sí, ¿no? pasó en 4. Imagínate. Y le iban llegando las cartas de aceptación. Lo que fue muy difícil es tomar la decisión de para dónde se iba, porque él quería irse para Chicago, pero no teníamos allá quien lo acompañara. Entonces por eso presionamos para que fuera la Universidad de Columbia, para que su hermana lo pudiera ver y acompañar. Pero qué suerte uno vivir sus últimos años en Nueva York. Pues él amaba Nueva York y estaba ubicado en un sitio muy maravilloso que consiguió misteriosamente o milagrosamente, porque era con 2 estudiantes chilenos, nada del MoMA y del parque. Y del parque. ¿Sí?
Lo que pasa es que fue tanta la presión que sintió, porque a Daniel se le desencadenaba la enfermedad con el estrés, que es una cosa que no han comprendido aquí en los colegios, en las universidades. Entonces, el estrés de Colombia era de tal magnitud que me hizo replantearme a mí toda esa cosa de el éxito a ese precio. O sea, cuando llegó le tocó en la primera semana leer 6 libros. ¿Quién lee 6 libros en una semana? Pero así son las universidades gringas. A mí me pasó igual en Georgetown y era 6 libros de una materia que se llamaba Political Economy, que no me interesa para nada ya. O sí me interesó en su momento. Esa era una materia, veía 6. Y era así, una exigencia muy, muy dura, la verdad. Sí, yo digo, pero ¿la vida es eso? No, la ¿En vida... qué momento se nos volvió eso? ¿O trabajar 24 horas? Me gustan tus reflexiones, Piedad. Bueno, ¿Cómo se llama el nuevo libro? ¿Podemos decir? No. No, es que no tiene nombre todavía. Lo voy a estar esperando pero con mucha ansiedad. Creo que en abril. Allá, Feria del Libro. Pues lo que pasa es que estoy a marchas forzadas porque ellos quieren que salga para esa fecha. Vamos a ver si lo logro. ¿Y estás escribiendo juiciosa? Es que yo soy juiciosísima. Es que yo no hago otra cosa. Yo tengo 2 columnas, una en Espectador y otra en el ABC de Madrid, y eso me lleva mucho tiempo. Sí. Una columna me puede llevar hasta 6, 7 horas. Entre que leo, me documento, me aseguro que todo está bien, la escribo, la mando a un lector, amigo, ¿sí? Esa persona me dice si le parece bien, ¿no? Entonces yo tengo además que hacer otras cosas también, como todos los seres humanos, ¿no? Ir a la dentistería, por ejemplo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hoy me voy a sentar mínimo 5 horas. ¿Cuántas horas escribes al día? A veces escribo, digamos, cuando menos escribo 3 horas. Wow. Cuando más escribo puedo escribir 6 horas y a veces 6 horas son 2 páginas. Wow. Qué alegría tenerte, Piedad. Me quedo con un poema tuyo que me pareció precioso, que está en la página 138 del libro Edición Nueva, que es este. Por orgullo, por rabia, por miedo, por falta de fe en sí mismo, por valentía, por vergüenza, por cortesía con los demás, por enajenamiento, por desesperanza, por desencanto, por odio a sus propias elecciones, por frustración, por amor a la pintura, por odio a la pintura, por dignidad, por terror al fracaso, porque como dice Salman Rushdie, la vida debe vivirse hasta que no pueda vivirse más. ¡Qué belleza! Muchas gracias. Y qué belleza tú. Gracias por contarme tu historia y por abrir tu corazón. Por contártela toda, se ahorraron el libro que viene. No, al contrario, lo vamos a leer con profunda ansiedad. Ok, los libros no son lo que uno cuenta, sino cómo lo cuenta. Gracias a ti. Además, este libro, de verdad, lo que no tiene nombre, pues es un homenaje muy grande a la vida, a tu hijo, a todo. Bueno, nada, pues muchas gracias, porque yo sí quiero que mucha gente tenga ese libro en sus manos y vea esa obra tan hermosa. Gracias, Piedad. A ti. Al cierre de este capítulo, quiero invitarlos a que conozcan y disfruten de la programación del Teatro Colsubsidio para el 2024. Una agenda riquísima que incluye más de 60 artistas nacionales e internacionales. Un teatro espectacular para todos los públicos. Así que la invitación es a que vayan al Teatro Colsubsidio. Gracias por acompañarme. Soy Vanessa de la Torre. Feliz resto de semana. Geniales y mayores que yo. Es posible gracias a Colsubsidio, que esta semana nos invita a teatro. Y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Juliet Casas, Alejandra García, Jefferson Murcia, Daniela Moreno, Daniel Rodríguez y María Pérez. Todo el equipo de producción de Geniales y Mayores que yo.